casa del Señor. Números, capítulo 21. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Para los que les gusta tomar notas, el tema de hoy es votos por la redención. Votos por la redención. Capítulo 21, versículos 1 al 3, libro de Números. Hay unas lecciones maravillosas aquí en este libro. Un libro que a veces no nos gusta leer mucho. Nosotros hacemos planes a veces para leer toda la Biblia en un año y empezamos bien. Génesis, maravilloso. Éxodo, qué bien. Empezamos con Números y ahí empieza a bajar la guardia, ¿no? Esas genealogías, esos tabernáculos y esos nombres y esas ofrendas. Y por fin nos vamos otra vez al preferido, los salmos. De ahí no queremos salir. Pero hay unas lecciones interesantes en el libro de Números. Capítulo 21, dice la Escritura, la palabra de Dios en el nombre del Señor. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Horma, hay una notita de pie de página, dice que Horma es destrucción. Todo el lugar del cananeo ahora no se llamaba Canaán ni nada de estas cosas, se llamaba Horma, porque Dios destruyó a estos pueblos, a estas ciudades, y se las entregó a sus hijos. Amén. Mi oración a Dios es que el Señor abra su entendimiento, sus sentidos espirituales, y que su vida sea edificada. La palabra de Dios es como una buena medicina. Las buenas medicinas a veces son amargas, tienen un sabor terrible y no nos las queremos tomar, pero al fin y al cabo esa es la que sana. Amén. Al fin y al cabo esa es la que sana. La palabra de Dios es como una buena medicina, es como un buen ungüento. Vamos a edificar nuestras vidas con algunos principios que se derivan de aquí, de este pasaje y de otros más que la palabra de Dios nos muestra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros encontramos doctrinas que están reveladas en ella en una forma dispersa en todos los libros. Y para poder nosotros tener una doctrina clara, tenemos que hacer estudios sistemáticos, poder agrupar pasajes que hablen de un mismo tema. Es interesante que la Biblia no solo habla de cuestiones espirituales. Los reformadores protestantes, cuando iniciaron con Martín Lutero y todos estos reformadores, iniciaron el proceso de la reforma, ellos levantaron un lema. Ellos dijeron: solo fe, solo gracia, solo escritura. La Biblia entonces es un libro de fe y para la fe. Sin embargo, la Biblia contiene lecciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Es decir, sus doctrinas no solamente son de tipo espiritual. ¿Sabe usted que la Biblia habla de economía? Que la Biblia habla de plata, de dinero, de administración. Y que es más, hay más referencias bíblicas referente al dinero, a la plata, que aún a la misma oración o al ayuno. Y nosotros a veces nos asombramos, porque es que el plan redentor está ligado a cuestiones de tipo temporal, o sea, cuestiones de tipo práctica en nuestra vida. Cuando Dios planeó la redención, no solamente pensó en satisfacer nuestra necesidad espiritual, Dios también pensó en nosotros como seres integrales. Usted es un ser integral. Usted tiene una parte espiritual y usted también tiene una parte física. Las necesidades físicas se satisfacen con cosas físicas, las necesidades espirituales con cosas espirituales. Cuando uno lee la Biblia, uno no solo encuentra solución a los problemas del alma,
no solo encontramos una respuesta de Dios a los problemas espirituales, sino también a los problemas de tipo material que nosotros tenemos. Por eso la palabra de Dios es un libro fascinante, es un libro que nunca pasará de moda. Es el libro por excelencia. Amén. Hay un tema que está ligado con la redención y es el tema de los votos. La redención de nuestra alma, la salvación de nuestra alma está ligada con aspectos prácticos de la vida. Cuando usted si es comerciante sabe de lo que le estoy hablando. Cuando usted se le presenta la oportunidad de hacer un negocio y usted es motivado para colocar su dinero en ese negocio, ¿qué es lo que realmente persigue en el fondo cuando usted coloca su dinero? ¿Qué es la motivación? Ganar, tener ganancia, ¿verdad? Ahora, hasta los que no saben de negocio saben que eso es así. La motivación es colocar mi dinero en un negocio que después de un tiempo me genere ganancias. De lo contrario, el negocio es malo. Se corre el riesgo de perder mi dinero y hasta el negocio. En esta generación en la que nosotros vivimos, hay gente que piensa que ser cristiano es un mal negocio. Estas personas dicen: mira, yo no soy cristiano porque eso es una pérdida de tiempo. ¿Alguna vez te han dicho a ti que cuando vienes a la iglesia lo que haces es perder el tiempo? Otros dicen: bueno, yo no soy cristiano porque es que allí uno pierde su plata, eso del diezmo, de la ofrenda, todo está bien, pero cuando ya tocan el bolsillo, ya la gente dice: no, eso no. Y muchos pastores pues tenemos el temor de hablar de estos temas porque nos tildan de pastores Robocop, pastores metálicos. Ahora, yo entiendo, muchos de los ministros no enseñan esto en su propia iglesia porque pueden ser mal vistos, no es ético tampoco. Invitan a otro, ¿sí? Invitan a otro. Otros no lo hacen es porque tienen temor de hacerlo, ¿sí? Porque esto es algo neurálgico. En las iglesias no se toca mucho esto porque es algo neurálgico. Pero bueno, ustedes comprenderán, yo no soy el pastor de esta iglesia, así que ustedes, yo no tengo ese problema, ¿no? El problema lo va a tener el pastor después que yo me vaya. Algunos dicen: mira, yo no me convierto a eso del cristianismo porque es que yo hasta la familia la puedo perder. Mira, desde que fulano en la casa se metió a eso no se le ve en la casa, eso es noche y día dándose golpes de pecho allá. Ya ni lo vemos por aquí. Porque anda con sus hermanos. Nosotros somos sus hermanos y ahora él que él tiene otros hermanos. Y hay todavía gente más atrevida que dice: mira, yo no me convierto a eso del cristianismo porque hasta el cónyuge lo puedo perder, mi esposa o mi esposo. A veces los pastores realmente, hermanos, somos espectáculo a este mundo. Mira, un inconverso no puede ver que su esposa se está consagrando porque inmediatamente dice: ¿tú qué tanto vas a buscar esa iglesia? ¿Será por el alto ese de saco que está ahí? Tú no vas allá por donde tú vas allá. Yo sé, y nosotros somos los que más mujeres tenemos. Yo digo, esto es una tontería realmente, porque imagínense, estamos viviendo un tiempo donde nada más se puede sostener una. ¿Qué tal 2 o 3? Estamos en un tiempo difícil. Entonces, claro, viendo las cosas desde ese punto de vista, el cristianismo sería un mal negocio realmente, porque a nadie le gustaría perder tiempo, dinero, familia y hasta el esposo, el cónyuge. Es un mal negocio. Pero nosotros podemos argumentar lo siguiente: para indagar si el cristianismo es o no es un buen negocio, hay que preguntar a los que están dentro del asunto y no los que están fuera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que ser cristiano es un buen negocio? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia es un libro lleno de ofertas de Dios para el hombre. Esas ofertas en el plano espiritual se llaman promesas. Hay más de 8,000 promesas en la Biblia a favor de cada uno de nosotros. Cada una de ellas es un buen negocio, meta esa palabra ahí entre comillas, negocio, si se aceptan las condiciones, sin prejuicios. Cada promesa bíblica
tiene un condicionamiento. Ejemplo, 3 de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero dice, así como prospera tu alma. Ahí está la condición. Y si usted examina la estructura de todas las promesas bíblicas, siempre tiene una condición. Tiene una condición. Ahora, nosotros vemos aquí a un pueblo, el pueblo hebreo. Habían sido libres de la esclavitud de Egipto. Habían pasado 400 años de esclavitud en Egipto. Ahora, después de haber sido liberados con mano fuerte, Dios los lleva hasta el monte Sinaí. Allá reciben la ley. Su caudillo, Moisés, empieza la peregrinación para tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero cuando iban en el camino, el rey de Arad era una población que parece que estaba llena de burros. Asno montés significa la palabra Arad. A lo mejor quién sabe si ese rey actuaba y pensaba como burro. Dice que habitaba en el Negev, en el sur, una zona desértica. Por ahí tenían que pasar los hebreos para llegar hasta Canaán, la tierra prometida. Pero cuando el rey se enteró que venía Israel por el camino de Atarim, hay otra palabra interesante. Atarim significa el camino de los espías. Atarim significa eso. Es decir, parece que ese fue el camino por el cual después, años después, Josué mandó a los primeros espías que llegaran a Jericó y poder vencer la ciudad y poder enterarse de qué había en la ciudad. Este rey de Arad se enteró de que Israel venía por allí y entonces peleó contra Israel, tomó prisioneros de ellos, se llevó el botín de guerra y los dejó en una situación realmente apremiante. Pero Israel, el pueblo de Dios, echó mano de un poder que desató la mano y el poder de Dios por un acto de fe, un acto profético. Dice la Escritura que Israel hizo voto. Israel hizo voto. Este voto fue un acto de fe y fue un acto profético. Algunos han dicho que Moisés se equivocó cuando escribió este pasaje aquí en esta parte, porque esto no había sucedido. Aún no había sucedido que Israel venciera a los cananeos. Eso sucedió después. Cuando usted lee el libro de Josué, los capítulos 10 hasta el 12, hay un recuento allí de todas las ciudades que Josué tomó y conquistó. Ahí hay más de 31 ciudades. Pero yo no creo que Moisés se equivocó. Yo lo que creo es que Moisés era profeta y Moisés profetizó aquí la victoria que Dios le iba a dar al pueblo de Israel cuando ellos pagaron el voto. Fueron más de 31 ciudades y sus reyes los que ellos vencieron. Ellos hicieron un voto. Dice la Escritura que Dios escuchó su voz y les entregó al cananeo. La tierra de Canaán no se llamaría más Canaán. La mayoría de las ciudades fueron cambiadas de nombre. Ahora toda la región de Canaán se llamaría Horma. Horma significa destrucción. Porque, y noten algo interesante, significa destrucción porque la ocupación de Josué y el ejército de Dios no fue solamente ocupación, sino que también implicaba destrucción. Ellos destruyeron a todas esas ciudades porque eran paganos, eran idólatras, era gente que no adoraba a Dios. Horma para nosotros es una palabra española que cuando usted habla horma, ¿en qué piensa enseguida? En zapato. Mira dónde puso Dios a los enemigos de su pueblo. Lo puso bajo sus pies. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Aleluya. Circunstancias desfavorables. El pueblo paga este voto, lo ofrece a nivel nacional, todo el mundo lo hizo. Y como resultado de esta transacción, mete esa palabra también ahí entre comillas, transacción, Dios entregó a sus enemigos en sus manos, les restituyó todo lo que habían perdido. En otras palabras, en palabras castizas, esto es un negocio redondo, un negocio que no tiene pierde. Aquí hay algo importante. Ofrecer entonces a Dios un voto es tan efectivo como invertir nuestro dinero en la corporación que mejores intereses y más altos intereses pague hoy. Es efectivo. Dile a tu hermano que está al lado, funciona. Funciona.
Ahora mira, algunos dicen, esto era para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no, porque estamos en una nueva edad, estamos en la gracia. Ya Jesucristo pagó el precio. Ya Él nos rescató. Además, eso del diezmo, de la ofrenda, eso no es bíblico. Mira, no hay templo. Entonces, si no hay templo, no hay alfolí. Y si no hay alfolí, ¿por qué tenemos que pagar diezmos? Parece interesante y fuerte ese argumento, ¿verdad? Otros dicen, estamos en la gracia. El diezmo, los votos, esto era para el antiguo pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto. Entonces, esto no es. Parece que también fuera convincente. Pero cuando tú miras Mateo 23, el Señor dice que sí hay que pagar diezmos. Y cuando lees Mateo 5:20, dice que no solo hay que pagarlos, sino que tenemos que superarlo. El escritor de la carta a los hebreos tiene una palabra que es la clave de toda la carta. La palabra es mejor. ¿Cuál es la enseñanza entonces del Nuevo Testamento? El judío cristiano, el cristiano del primer siglo era judío, no tanto gentil, era judío. Estaba acostumbrado a pagar diezmos, ofrendas, primicias, votos. No fue necesario que nuevamente los escritores del Nuevo Testamento se dieran a la tarea de escribir algo que ya ellos habían aprendido bien. Número 2, el judío era tan acostumbrado a diezmar, a ofrendar, a ser generoso, que no hubo necesidad de eso. El Nuevo Testamento nos plantea entonces un nuevo desafío. ¿Cuál es? Número 3, nosotros tenemos que ser mejores que los del antiguo pacto. Amén. Tenemos que ser mejores en nuestra manera de vivir, en nuestra fe, en nuestra santidad, en nuestras ofrendas, en nuestra justicia. La gracia es superior a la ley. Amén. Pero el problema es que algunos, cuando se les enseña su responsabilidad de diezmar, dicen, no tengo plata, no me alcanza, no gano mucho, no es bíblico. ¿Qué tal si nosotros le decimos, tienes que superar el diezmo? Se va de la iglesia. Por eso le digo, esto es un tema neurálgico. No todo pastor predica sobre esto. Y el asunto es que no lo hace porque hay mucha malicia. Ahora, en verdad, hay muchos ministros que se han metido en esto que no son ministros de Dios. Son avivatos que han convertido la fe en algo así como un negocio. Se convierten en ministros de la piedad, no, sino en ministros traficantes de la piedad. Entonces, es verdad que le han hecho daño, pero aunque en un cuerpo haya un miembro defectuoso, eso no quiere decir que el cuerpo no sea cuerpo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y mira, como cuerpo de Cristo tenemos una cabeza. La cabeza es Cristo. Y si hay alguien que es perfecto, es Cristo. Los demás miembros del cuerpo, estamos en un proceso de perfección. Aleluya. Es un tema neurálgico. Muchos se molestan, se ofenden y dicen, no es bíblico, no es de Dios, es grotesco. Pero sí es bíblico, sí es de Dios y no es grotesco, hace parte del mensaje de gracia del nuevo pacto. Nosotros como pueblo de Dios debemos entonces saber esto. El plan financiero de Dios consiste en diezmos, ofrendas, votos y primicias. Diezmos, ofrendas, votos y primicias. Todo judío sabía eso bien. Sabía que el ministerio de los levitas y de los sacerdotes era sostenido con esto, que el tabernáculo era sostenido con esto. Ellos lo sabían perfectamente. Por eso, yo no me explico, por ejemplo, ver a Moisés diciéndole a la congregación, a ver hermanos, aquí desde el monte Sinaí, mañana
Hemos programado una excursión al Mar Rojo. Allá está Josué en la puerta del tabernáculo, 5 ciclos la entrada. Tampoco vemos al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento diciendo: amados hermanos, aquí desde la Acrocorinto, el lugar más importante de esta ciudad, les anuncio a todos los hermanos, mañana y la semana que viene vamos a hacer una excursión al río Jordán, el lugar donde Juan el Bautista y el Señor Jesucristo fue bautizado y fue lleno del Espíritu. Será una experiencia gloriosa, no faltes. 3 ciclos la boleta. El hermano Pedro está allá en la puerta vendiéndola. Nosotros no vemos eso. ¿O sí lo ve? ¿Usted ve a alguno de ellos allí? ¿O al apóstol Juan vendiendo empanadas para recoger fondos para la iglesia? O al apóstol Juan diciendo: bueno, hermanos, yo quiero llevarlos a la isla de Patmos, la boleta vale por allá 5 ciclos, ida y venida, no incluye comida. No, nosotros no vemos eso. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué en las iglesias existen estas cooperativas y estas ventas para recaudar fondos? Porque esa es una estrategia que Dios nos ha dado a nosotros, los ministros, para que usted se meta la mano al drill y usted de algún modo se sienta con una contraprestación y no le duela sacar la plata. Así que no condeno esto mientras lo podamos hacer, pero hay que empezar un proceso de reeducación, porque el plan financiero de Dios es este: diezmos, ofrendas, votos y primicias. Hablando de los votos, que es nuestro tema en esta hora, son parte del plan financiero de Dios para su pueblo. Un cristiano debe entender que si los diezmos tienen vigencia, también la tienen los votos. ¿Cómo lo describe la Biblia? En primer lugar, la Biblia describe los votos como ofrendas votivas. Lucas capítulo 21, el versículo 5. Los discípulos del Señor estaban allí en la puerta del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era una obra majestuosa. 46 años construyendo ese templo. Tenía incrustaciones en oro. Tenía planchas de mármol del más fino. Era una obra majestuosa. Y los discípulos se admiraban, y todo judío tenía como orgullo para las demás naciones su templo. El que tocaba el templo de Jerusalén tocaba el orgullo de un judío. Y se sentaron ahí a la puerta del templo. Dice la escritura: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras. ¿Y qué más? Y ofrendas votivas. Ofrendas votivas. Un voto es eso. Es una ofrenda votiva. ¿Cuál es la diferencia de una ofrenda votiva a cualquier otra ofrenda? Es que estas ofrendas eran dedicadas a una causa: el mantenimiento del templo y el mantenimiento del sacerdocio. Los sacerdotes, los levitas y en general todo el templo era sostenido con estas ofrendas. Los ministros de la palabra eran sostenidos con esta ofrenda. Ahora, esto era una costumbre ya arraigada entre los judíos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30 y el versículo 16, dice la palabra de Dios. Éxodo 30, 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Había una ofrenda que era la ofrenda por la expiación, que todo judío la pagaba. Se presentaba al templo con un sacrificio y dinero, y se lo daban al sacerdote, y el sacerdote hacía la expiación, y el dinero era para el sostenimiento del templo, del tabernáculo. Eso fue una costumbre que se generalizó y se hizo ley en Israel. Todo el mundo sabía que los levitas y los sacerdotes no tenían heredad en Israel, que la heredad de ellos eran los diezmos, las ofrendas, los votos y las primicias. De modo que en el Nuevo Testamento
La cosa no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El sacerdocio cristiano, el cuerpo ministerial de una iglesia, debe ser sostenido por la iglesia. Ahora, bíblicamente, yo le puedo demostrar a usted que los diezmos eran de los ministros y que ellos los tomaban para su sostenimiento. Hoy en día, nosotros no podemos hacer eso, porque la malicia realmente ha dañado el oído de muchas personas. ¿Qué hacemos entonces nosotros los ministros para no dar ocasión para que otro peque? Nosotros hemos calculado los gastos generales de mantenimiento del ministerio y dentro de ese presupuesto de gastos hemos incluido el gasto del sostenimiento pastoral o del cuerpo pastoral que haya. Y del global de los ingresos que se perciben en la iglesia, nosotros entonces le aplicamos esos ingresos a los gastos. Es una partida más del presupuesto. Pero si se aplicara lo que dice la Biblia, el ministro o los ministros de esta iglesia tendrían que apropiarse de esto, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero repito, por una concesión y por asuntos de que el amor de muchos se ha enfriado, y muchos cuando oyen estas cosas pueden tropezar, es mejor hacerlo así. Y así se ha mantenido y así se hace generalmente en todas las iglesias. Pero yo conozco iglesias donde esto se aplica exactamente así. El diezmo es del ministro y las ofrendas son para el sostenimiento de los gastos de la iglesia. Ahora, un voto también es mirado como un don o una promesa económica por un deseo. Un don o una promesa económica por un deseo. Y aquí hay un concepto interesante. Vamos a Santiago capítulo 5 y el versículo 15. Santiago 5:15. Estamos diciendo que la Biblia dice que un don o promesa económica por un deseo es un voto. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Verdad? La oración de fe. Pero ¿dónde dice eso que es un voto? Allí dice es oración de fe. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia no nos vino de golpe? Es decir, nos bajó del cielo de una vez, toda. La Biblia no nos vino así. La Biblia nos vino después de un proceso de unos 16 siglos. Además, no nos vino en nuestro idioma español. No nos vino en español. La revelación de Dios fue vertida al idioma hebreo, arameo y griego. Entonces, esto que tenemos aquí es una traducción de las lenguas hebreas, aramea y griega. Para cualquier persona que sepa de idiomas sabe que se presenta un reto, un obstáculo, un desafío, vertir expresiones de un idioma a otro. Porque muchas veces nosotros encontramos que no hay palabras adecuadas para transmitir la idea que se dice en ese idioma original. No encontramos palabras. Ejemplo, del griego, la palabra amor que nosotros tenemos al español, aquí en nuestro Nuevo Testamento, aparecen por lo menos 3 expresiones diferentes. Para el griego había una especie de amor que era el ágape, el amor eros, el amor filial. Pero esas expresiones fueron traducidas aquí como amor y no nos dejaron ver la diferencia entre uno y otro. Se plantea entonces un desafío. Había que hacer esta traducción, vertirla al español. Los traductores de esta versión que usted debe tener ahí, en su mayoría deben tener la versión Reina y Valera del año 1960. Los traductores hicieron su mejor esfuerzo
con lo que tenían a la mano hicieron su mejor esfuerzo. Contaban con apenas 500 manuscritos. 500 manuscritos de los originales. Y con ello hicieron esta traducción. Hoy en día, las personas que se ocupan de las traducciones bíblicas ya no cuentan con 500, cuentan con más de 2500. ¿Qué aprendemos entonces de esto? Nosotros aprendemos que a mayor cantidad, mayor volumen de textos, es mejor la traducción y nos acerca más a los textos antiguos, nos acerca más a los originales. A pesar de que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron su mejor esfuerzo, sin embargo, cometieron errores de traducción. Escúcheme eso bien. Ellos como traductores cometieron errores de traducción. Yo no estoy diciendo que la Biblia contiene errores. La Biblia no contiene errores, es infalible. Lo que estoy diciendo es que en el trabajo humano de traducir la revelación de Dios en hebreo, arameo y griego, se cometieron errores de traducción. Aquí hay un error. En Santiago 5:15, la expresión no debe leerse como oración de fe. La expresión debe interpretarse como voto de fe. Entonces quedaría así: y el voto de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Con esto se nos abre un panorama mucho más claro de interpretación. Porque aquí Santiago no solo está diciendo que hay que tener fe. Santiago no solamente está diciendo aquí que hay que hacer una oración fervorosa. No, sino que Santiago nos está diciendo que ese don que tú deseas, esa gracia que tú deseas de parte de Dios, debe ir acompañado no solo de fe, no solo de oración, sino también de un presente, de una ofrenda. De una ofrenda. Y esa ofrenda es un voto. En sus casas, ustedes pueden leer el capítulo 27 del libro de Levíticos. Los traductores de esta versión nos privaron a nosotros de una práctica que era común entre los judíos y aún entre los judíos cristianos del primer siglo. ¿Cuál era? Pagar votos. Pagar votos. En Levítico 27 se habla de los votos que se pagaban al Señor por la redención. Y allí se habla de que se podía rescatar personas, casas, propiedades, deudas, cualquier beneficio o bendición espiritual, y aún hasta el diezmo se podía rescatar. Entonces nos privaron de una práctica que era efectiva. Mira que a Israel le funcionó. Y no solo a Israel. Cuando tú miras la Biblia, encuentras personajes como Jacob, Jefté, Ana, Absalón, David y aún paganos que pagaron votos a Dios y le funcionó. Nos privaron de una práctica que era de bendición. ¿Por qué lo hicieron? Algunos explican que es que ellos hicieron una traducción dinámica del texto, que no se apegaron a la literalidad del texto, sino que se acomodaron más bien al contexto literario, y por eso hicieron una traducción dinámica. Pero nos quitaron de una práctica que era de bendición. Hay otros errores que yo te los voy a mostrar, por lo menos dos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Capítulo 9, el versículo 24, dice el Evangelio según San Marcos: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es la historia de un varón que tenía un hijo que estaba endemoniado y lo llevó a los discípulos del Señor, y los discípulos no podían echar fuera ese demonio. Cuando el Señor desciende del monte de la transfiguración, se encuentra con este panorama.
Entonces llama al padre del muchacho y le pregunta que si tiene fe. Y el padre le dijo, sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces uno cuando lee el pasaje uno dice, parece que hay una contradicción allí en el asunto. No puede ser, si tenía fe, entonces ¿por qué dudaba? ¿Por qué tenía incredulidad? Entonces, cuando uno se va al texto griego del Nuevo Testamento, uno se encuentra que ese verbo que está allí, ayuda, no es ayuda, debe ser traducido más bien como sana, del verbo sanar. Y entendemos ahora inmediatamente por qué fue que el hombre dijo. Lo que el pasaje nos está diciendo es que el hombre tenía fe, sin embargo tenía una enfermedad en su fe. ¿Cuál es la enfermedad de la fe? La incredulidad. La incredulidad. Ese hombre se parece a muchos de nosotros. Hoy creemos y estamos allá en el monte de la transfiguración, estamos en victoria. Al día siguiente ya no creemos tanto, estamos en el valle de sombra de muerte. Por eso fue que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y a Tito, le dijo que los maestros de la palabra tenían que ser sanos en la fe. Y demandaba de nosotros también eso, sanos en la fe. Marcos 11:22, ahí hay otro error de traducción. Dice el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Cuál es la historia aquí? Jesús, el día anterior, dice la escritura que sintió hambre, vio una higuera que parece que tenía frutos, se acercó a ella, cuando metió la mano no tenía frutos nada. Entonces el Señor pronunció una palabra de maldición contra la higuera. Aparentemente no pasó nada. Al día siguiente, cuando volvieron a pasar por allí, bien temprano, Pedro se dio cuenta y se maravilló. Y mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Desde la raíz hasta la copa estaba seca. Y Jesús entonces le dijo, tened fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios aquí en esta hora? ¿Tienen fe en Dios? Bueno, le tengo una mala noticia. El diablo también tiene fe en Dios. Dice Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, sigue siendo demonio y se va para el infierno. Este pasaje nos desafía también a mirarlo más de cerca. Entonces, cuando tú vas al texto griego y tú me dices, oye hermano, pero es que yo a duras penas sé hablar el español ahí medio machucado. Ahora griego, venga al Instituto Bíblico, estudie la palabra de Dios. Están abiertas las inscripciones. Aleluya. Fe en Dios no es literalmente lo que dice el texto. Mira, ahora tú le preguntas a un ladrón si tiene fe en Dios, te dice que sí. Sí, claro, yo tengo fe en Dios, incluso yo le pido para que no me cojan. Pregúntale a una prostituta y te dice, claro, yo tengo fe en Dios y le pido que me mande buenos clientes. Un borracho, cualquier persona en la calle dice que tiene fe en Dios. Pero el pasaje aquí nos desafía. Tú te vas al texto interlineal del Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta que allí no dice literalmente fe en Dios. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro aquí es, tened la fe de Dios. La fe de Dios. Y eso es otra cosa. Y si yo preguntara aquí cuántos tienen la fe de Dios, de pronto no todos dicen amén. Porque es que la fe de Dios es algo tremendo. Y la Biblia nos está diciendo de que Dios tiene fe. Hasta ahora creíamos que Dios nos daba la fe como un don. Pero de que Dios tenga fe y que Él requiere fe, claro. En Romanos 4:17, el apóstol Pablo dice que la fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Él es el Dios de la fe. En Hebreos capítulo 11, el autor de la carta a los Hebreos dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra,
De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo Dios ejerció fe en su acto creador? Mira, Dios el Padre planeó, diseñó. El Padre tenía la idea, el concepto, pero la fe demanda un objeto, es decir, ¿dónde colocarla? ¿Dónde coloco yo mi fe? ¿Dónde colocan los cristianos su fe? En las promesas de la palabra. ¿Dónde la colocó Dios? Es que Dios es trino, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén. El Padre planeó, craneó, pensó, tenía el concepto, pero ese concepto fue la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo Jesús. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por la palabra se crearon todas las cosas. En Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios incubaba, corríjalo ahí, incubaba la faz de las aguas. Como una gallina que estaba dándole calor y vida a los huevos para empollarlos, así el Espíritu incubaba las aguas. Por eso cuando Dios dijo la palabra sobre las aguas, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Las aguas produjeron seres vivientes porque estaban incubadas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios el Padre colocó su fe en el Hijo y en el Espíritu, y ellos ejecutaron la cosa. Esa es una combinación peligrosa, Espíritu y palabra. Es una combinación peligrosa, explosiva, creativa. Dios es el Dios de la fe. Entonces fíjate, ahí hay un error, nos desafía, pero nos lleva a una profundidad en la palabra maravillosa. Entendemos el asunto. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define un voto como una promesa hecha a Dios. Hay otra acepción, dice: un ruego con que se pide a Dios una gracia. Otra acepción dice: una ofrenda dedicada a Dios por un beneficio recibido. No están tan lejos de la verdad. A pesar de no tener la mente de Cristo, hay luz aquí. Ahora, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en sus dogmas, dice que hay 3 clases de votos: el de castidad, el de pobreza y el de obediencia. 2 de ellos son realmente bíblicos. Por ejemplo, el voto de castidad. Jefté, un juez de Israel, consagró a su hija para que toda la vida se quedara virgen. Ella murió sin haber sido amada, sin tener esposo, compañero sexual. El voto de obediencia es bíblico. Números capítulo 6 nos habla del voto del nazareo, un voto de consagración. Una de las condiciones de ese voto requería que la persona, el oferente, no se pasara navaja sobre su cabeza. Jesús de Nazaret era un nazareo, no tan solo nazareno porque se crió en Nazaret, pero nazareo porque se consagró a Dios en cuerpo y alma. Y por eso es que tú ves en las películas que el personaje que dramatiza, personifica a Jesús, tiene el cabello largo. No es porque sea un hippie, como un joven una vez me dijo: mira, a ver, pastor, Jesucristo era hippie. Era que él quería tener colita de cabello y tenía que tener el cabello largo. Entonces hubo que explicarle que era un voto, era un nazareo. Sansón era nazareo también, pero Sansón quebrantó el voto. El profeta Samuel era un nazareo, su mamá lo consagró, lo obtuvo por un voto, la mamá, y después lo consagró a Dios como nazareo. Qué tremendo, ¿verdad? Esos 2 votos son bíblicos, pero el de pobreza no.
Antes, por el contrario, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Aleluya. Un voto puede constituirlo un adorno para el templo. Yo escucho por acá buenos vientos, buenos rumores. Oigo de una visión grande por acá. Las noticias llegan hasta allá. Hablan de un templo majestuoso. Pues mire, vaya pensando qué votos puede usted traer al altar para que esos sueños dejen de ser sueños y se conviertan en realidad más pronto que tarde. ¿Qué puede ser un voto? Un adorno para el templo. ¿Qué puede necesitar el templo? Cualquier enser que usted vea que va a adornar el templo, que va a poner la cosa bien bonita. Florero, un cuadro, un piano, un micrófono, qué sé yo, tantas cosas que se necesitan. Piense, usted puede pagar un voto al Señor. Ahora, la versión Nácar Colunga, la versión que usa la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, traduce la expresión votos como ex votos. Le agrega allí un prefijo, ex votos. ¿Qué es lo que ellos están dando a entender? Usted ha oído hablar del café Excelso, ¿verdad? El café de exportación de Colombia al exterior, el mejor del mundo, el más suave. Ha oído hablar del banano Excelso, banano de exportación de la zona bananera, lo mandan al exterior. Ese es banano Excelso, pasa el control de calidad y se va. Nosotros, los colombianos, tenemos una mala tendencia. Nosotros como que queremos impresionar más a los de afuera que a los de adentro. ¿Sabía usted que nosotros no tomamos el mejor café? Que nosotros tomamos es la pasilla, el grano partido, que lo mejor se va para afuera. Que el banano que nosotros nos comemos no es el mejor, es el banano machucado, defectuoso. Ahora, ¿por qué se va para afuera? ¿Será que ellos son los que pagan mejor? Dile a tu hermano que está al lado, págale a Dios lo que es de Dios. Lo que esta expresión significa es que el voto se debe dar de lo más excelso que nosotros tenemos. No es lo que no nos sirve, no es lo que no nos sobra, no es la limosna. El voto se paga de lo mejor. El voto es un acto sacrificial. ¿Sabes cómo sé yo que una ofrenda le agrada a Dios? Cuando yo siento que esa ofrenda me duele. Esa ofrenda hace hablar a Dios. Se levanta Dios de su trono y le dice a sus ángeles, mira, le dolió. ¿Cómo subió esta ofrenda acá? Ay, tú me dirás, pero es que la palabra dice, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A veces eso se vuelve pura palabra, pero en el corazón nos duele. Mejor que le siga doliendo. Usted sabe que Dios se agrada de esa ofrenda. Aleluya. Ahora bien, usted ha visto ministerios de radio, de televisión que hablan del pacto. Pacte con Dios. Para no herir la susceptibilidad de hermanos que han entendido, han oído estas enseñanzas y algunos hasta las están practicando. Quiero aclararle algo. Los pactos son de Dios. Los pactos son de iniciativa divina. Y los pactos ya están revelados en las Escrituras. Ejemplo, Dios hizo 2 pactos con Adán. Uno antes de la caída y uno después de la caída. Luego hace un pacto con Noé. Después hace un pacto con Abraham. Después hace un pacto con Moisés y todo el pueblo. Después hace un pacto con David. Hace nuevamente un pacto con todo el pueblo antes de entrar a la tierra de Canaán. Antes de entrar a Canaán, Dios hizo un pacto con ellos. Se llama el pacto palestino. Hay también en el libro del profeta Jeremías un nuevo pacto. Se profetiza de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue confirmado por el Señor Jesucristo. Cuando estaba celebrando la cena pascual, Él dijo, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. ¿De cuál pacto él estaba haciendo mención? Del pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios no ha hecho pactos con la iglesia. ¿Sí? La iniciativa ya ha sido tomada, Dios la hizo. Dios con quien hizo pacto fue con el pueblo judío y algunos de ellos en particular, en forma personal. Pero, escúchame, ve conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas 3:15. Allí dice el apóstol Pablo, inspirado de Dios, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo está diciéndonos aquí, como todo un rabino, un maestro de las escrituras, nos dice que hay un pacto de hombres. Ese pacto de hombres es lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. Un pacto de hombres es un voto, porque la iniciativa la tomamos nosotros. Cuando la iniciativa la tomamos nosotros, ya deja de ser un pacto y se convierte entonces en un voto. ¿Entendió eso, hermano? Es de iniciativa divina los pactos, es de iniciativa humana los votos. Pero el voto, según el apóstol Pablo, es un pacto de hombres. Y dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, ¿de qué pacto está hablando? Dice aquí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No tenemos un pacto, Dios no ha hecho pactos con la iglesia, pero escúcheme, resulta que Pablo está diciendo aquí que Cristo es simiente o descendiente de Abraham. ¿Por qué? Abraham es llamado el padre de ¿qué cosa? De la fe. Y Cristo es el autor, ¿y qué más dice? Consumador. Oye, qué binomio tan poderoso esos dos, ¿verdad? Abraham y Cristo. Cristo fue llamado hijo de Abraham en sus días del ministerio terrenal. Pablo dice que las promesas del pacto hecho por Dios a Abraham las heredó Cristo, su simiente espiritual. Pero dice la Biblia que nosotros somos juntamente con Cristo coherederos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Somos coherederos juntamente con Cristo de cada una de estas promesas. Así que a nosotros nos cobijan las promesas, las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham y lo confirma Cristo en la cruz del Calvario. Un pacto de hombres, pero yo preferiría que le llamen voto, un voto de fe. Ahora, Santiago, escúchame. Santiago habla de voto de fe. Para el hebreo, el concepto de fe no era bien entendido. Solo los justos, los espirituales entendieron el asunto. Es más, la palabra fe solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Imagínese usted, 66 libros y solo aparece 3 veces. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, y aparece más de 300 veces el vocablo fe. ¿Qué es lo que sucede? Es que la doctrina, el principio neotestamentario de la fe se iba a desarrollar ahí, y allí fue que se desarrolló. Santiago, en concordancia con esto que estoy diciendo, nos habla de un voto de fe. El judío pagaba el voto después que recibía la bendición, porque para el judío era un asunto legal. Era sencillamente depender de un pacto y derivar de allí la bendición, colocando él su parte. Para Santiago era un asunto no solamente de legal, era un asunto de fe. Por eso el cristiano no debe hacer como el judío, debemos superarlo. ¿Cómo? Desarrollando nuestra fe. ¿Qué tienes que hacer tú cuando pagas un voto? Debes pagarlo antes, y después Dios va a recompensar tu fe, porque Dios es un Dios de fe, Dios es un Dios fiel.
Es antes. Entonces un voto requiere sacrificio, es un acto profético y requiere fe. Es un principio del Nuevo Testamento. Santiago era el hermano carnal del Señor. Santiago fue el que escribió que la fe que no tiene obras es muerta. Y dice, ¿de qué sirve tu fe si no tiene obras? Nosotros no nos salvamos por obras, eso debe quedar claro. Nosotros nos salvamos por fe en la obra redentora de Cristo. La salvación de nosotros es gratis, gratuita. No nos costó nada a nosotros. No nos costó nada. Pero hubo alguien que pagó por nosotros. Y a ese sí le costó. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Aleluya. Así es que la salvación es gratis, entre comillas. Gratis de parte de nosotros. Pero a Dios le costó un precio alto. Así define la palabra de Dios lo que es un voto. Pero algo importante que también debemos conocer nosotros es la motivación correcta para ofrecer votos a Dios. Nuestro segundo punto enseña eso. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para ofrecer votos a Dios? Hay por lo menos 3 cosas que nos deben motivar para presentar nuestros votos al Señor. En primer lugar, la Biblia nos habla de gratitud a Dios. La palabra euke también es usada en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Allá dice, la tercera carta de Juan, el versículo 2. Allí dice, tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa palabra se le escribió Juan, el apóstol, a Gallo, un compañero de él, Gallo. Resulta que el deseo de Juan era que Gallo fuera prosperado en todas las cosas, que tuviera salud. Pero literalmente el pasaje debe leerse así: amado, yo hago votos para que seas prosperado en todas las cosas y para que tengas salud, así como prospera tu alma. De modo que la prosperidad espiritual y material de Gallo no fue producto de una fe ferviente, no fue producto de una oración, no fue producto de un ayuno, de una vigilia. La prosperidad de Gallo fue producto de un hombre de fe, de un hombre de oración, de un apóstol, pero también de votos que el apóstol pagó por eso. Interesante, ¿no? Las cosas en el Señor no son coincidencia, son diosidencias. Todo tiene una razón de ser. Gallo fue prosperado ministerialmente, pero hubo alguien que pagó por eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? El móvil, correcto. El vocablo que se usa ahí es eukomai. En la carta de Juan, la tercera de Juan, el versículo 2. Eukomai es hacer votos. Y es la palabra o la raíz que nos sirve de raíz a la palabra española Eucaristía. ¿Ha escuchado usted hablar de lo que es la Eucaristía? El concepto bíblico de Eucaristía es gratitud a Dios, acción de gracias a Dios. El primer móvil correcto que nos debe llevar a presentar votos al Señor es la gratitud a Dios. Amén. Dar gracias a Dios. Ahora, ¿usted tiene cosas de qué darle gracias a Dios? Amén. En el Antiguo Testamento se pagaban las llamadas ofrendas de paz. Estas ofrendas no demandaban nada de Dios, sino sencillamente darle gracias a Dios. El hebreo no esperaba nada en respuesta, sino sencillamente dar gracias a Dios. Nuestras ofrendas de paz son nuestros votos al Señor. Ahora bien, el segundo principio o motivación es la fe. Nuestros votos están acompañados de fe, porque antes de que nosotros recibamos la respuesta, nosotros pagamos el voto. Antes, si no, no es voto. Y en tercer lugar,
El móvil correcto para ofrecer votos al Señor es alabarlo con reverencia. Alabarlo con reverencia. A Dios no solamente le alabamos con cánticos. A Dios no solamente le alabamos ayunando o teniendo una buena conducta, un buen testimonio. A Dios también le alabamos con nuestros votos. Si lo crees, dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Venga tu reino, sea tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras deudas